Cuando desarrollamos una nueva funcionalidad en nuestra aplicación, es necesario probar si lo que desarrollamos funciona de acuerdo a lo esperado. Pero además, es importante volver a probar toda la aplicación luego de ese cambio para asegurarnos que lo que ya teníamos funcionando se siga comportando correctamente. A medida que la aplicación crece, este tipo de tareas se pueden ir volviendo más tediosas, ya que cada vez es más lo que hay que volver a probar, y también más costosas, ya que cada vez consumen más tiempo. GeneXus nos ayuda en este frente dándonos funcionalidades para poder crear y ejecutar tests automáticos, tanto unitarios como de interfaz, de forma de poder reducir parte del trabajo manual de verificación. Los tests unitarios nos permiten testear una parte de la aplicación de forma aislada. Esto aplica a pruebas sobre procedimientos, data providers y business components. En definitiva, aquellos componentes donde debería residir la lógica de negocios de nuestra aplicación. El test de interfaz nos permite crear pruebas simulando las acciones de un usuario en el browser, de manera de poder testear flujos completos de la aplicación. Vamos a enfocarnos en los test unitarios y lo haremos con un ejemplo muy básico. Tenemos un procedimiento que calcula un descuento. Básicamente, aplica un porcentaje de descuento a un precio, y esto lo vamos a utilizar para calcular promociones en la agencia de viajes. El procedimiento tiene dos parámetros de entrada, el precio a descontar y el porcentaje de descuento, y tiene un parámetro de salida, que es el precio descontado. Lo que haría este procedimiento, por ejemplo, es que si le pasamos un precio de 100 y un descuento del 10%, nos devolvería el precio descontado, que sería 90. Aquí podemos ver la implementación del procedimiento. Ahora bien, ¿cómo haríamos para probar que este procedimiento funcione de la manera esperada? Es decir, que dado un precio y un porcentaje, me devuelva el precio ajustado correcto. Podríamos hacer una pantalla que nos permita ingresar los valores del precio y del descuento y ponemos un botón que llama a este procedimiento y nos muestra en pantalla el valor del precio descontado. De esta manera, podríamos ir probando de forma interactiva que el procedimiento se comporte como queremos. También podríamos, si no, programar un procedimiento en donde llamamos a este procDiscount con diferentes parámetros y vamos imprimiendo en consola el resultado, de forma también de poder verificar allí que el resultado es el esperado. Ahora bien, esa forma de testear es costosa, ya que hay que crear una pantalla, ingresar los valores a mano y evaluar el resultado. Y esto lo haríamos en la máquina en donde estamos desarrollando. Pero luego, si estamos satisfechos con que él se comporta bien e integramos nuestro trabajo con el resto del equipo, hay que volver a testear para ver que quedó bien integrada. La idea de los test unitarios es poder automatizar este trabajo para evitarnos el retrabajo y simplificar la tarea. Vamos entonces a crear un test unitario sobre nuestro procedimiento y para ello le damos botón derecho sobre el objeto y elegimos la opción Create Unit Test. Al crear el test unitario se crean tres objetos. Vamos a verlos en detalle. Decíamos que si fuéramos a probar esto a mano, quizás hubiéramos creado una pantalla donde pondríamos las dos variables de entrada del procedimiento y alguna manera de ver el resultado de la variable salida. En definitiva, buscaríamos alguna forma de validar que dados unos valores de entrada nos devuelva el resultado que esperamos. Vamos a ver el Discount Unit Test SDT, que es uno de los objetos que se creó automáticamente al crear el test unitario del procedimiento Discount. Este SDT define la estructura de un caso de prueba concreto para el objeto que estamos testeando. Vemos que al igual que hubiéramos hecho nosotros en la pantalla, se definen las dos variables de entrada con el mismo nombre que los parámetros del procedimiento y define también una variable Expected Discount Price donde vamos a poder definir el valor del resultado que esperamos. En definitiva, vamos a poder decir que para un precio de 100 y un porcentaje de descuento de 10 esperamos un resultado de 90. También podemos asignar un mensaje que queremos que se muestre en el caso del que el resultado sea diferente de 90. Ahora que vimos la estructura del caso de prueba para el procedimiento Discount, vamos a ver cómo definimos los juegos de datos. Esto lo vamos a hacer en el Data Provider que se definió también de forma automática. Aquí vemos un grupo definido con los elementos del SDT donde podemos instanciar los valores y, por ejemplo, asignar los que veníamos hablando. También vamos a asignar el mensaje que queremos ver en caso de que el resultado obtenido sea diferente de 90. Este Data Provider nos devuelve una colección de datos de prueba, por lo tanto podemos definir de forma sencilla varias pruebas o varios juegos de datos que queramos ejecutar, pero por ahora nos alcanza con este de forma de poder ejecutar nuestra primera prueba. Antes de ejecutarla, vamos a ver el tercer objeto que se creó automáticamente, que es el Unit Test propiamente dicho. El objeto Discount Unit Test es el que va a recorrer la colección de casos de prueba
y para cada uno de ellos va a invocar a nuestro procedimiento y validar si el resultado obtenido es igual al resultado esperado. Este objeto es un procedimiento GeneXus y se programa como tal, por lo cual vamos a ver una notación que nos es muy familiar. Es decir, para cada caso de prueba en la colección de test que definimos en el Data Provider, se hace el call al procedimiento que estamos testeando con los parámetros de entrada definidos en el caso de prueba y una variable como valor de salida. Lo que es nuevo en el test unitario es el comando assert, que básicamente compara un resultado esperado, definido como parte del caso de prueba, contra el resultado obtenido. Si el resultado esperado y el resultado obtenido son iguales, la prueba es exitosa y se dice que pasa, o es un pass, y si hay alguna diferencia, la prueba falla, o es un fail, y se reporta que hubo error, mostrándose un mensaje asociado. Aquí estamos utilizando la función assertNumeric_equals para validar el resultado, ya que el precio descontado es un numérico. Pero también existe la posibilidad de utilizar assertBool_equals para comparar booleanos o assertString_equals que nos permite comparar texto y por lo tanto cualquier tipo de datos más complejo. Ahora que vimos los tres objetos que se crearon de forma automática al crear nuestra prueba unitaria y que cargamos los datos para nuestro primer caso de prueba, vamos a ejecutar la prueba dando botón derecho y eligiendo la opción Run this test. Una vez que la prueba completa la ejecución, vamos a ver una nueva ventana que se llama Test Results, donde podemos ver que se ejecutó nuestra prueba, Discount Unit Test, y que el resultado fue exitoso, ya que está marcado en verde. También nos da información del tiempo de ejecución de la prueba. Abajo, en el sector Execution Detail, vamos a ver una línea por cada assert que haya en nuestro test. Para cada uno, podemos ver el resultado esperado, el resultado obtenido y también la marca verde o roja según si el assert falló o pasó. En caso de que el assert falle, vamos a ver el mensaje que definimos en nuestro caso de prueba. Ahora que tenemos nuestra primera prueba exitosa y vimos qué sencillo es definir un caso de prueba, vamos a definir otros casos más en nuestro Data Provider. La selección de qué datos utilizar para probar es una tarea importante y una buena oportunidad para colaborar con el tester del equipo de forma de definir las pruebas que nos den mejor cobertura. En este caso, elegimos un caso cualquiera y simple, por ejemplo, aplicar un 10% de descuento a un precio de 100. Ahora vamos a agregar otra prueba que valide que los decimales se manejan bien, por lo tanto vamos a elegir números que nos den un resultado con decimales. Agregamos entonces otro grupo y ahora decimos que, dado un precio de 90 y un porcentaje de descuento de 15, el precio esperado es 76,5. 15% de 90 es 76,5. Y nuevamente ejecutamos nuestra prueba. Vamos a ver que ahora vamos a tener dos asserts, uno por cada caso de prueba que estamos ejecutando. Ahora vemos, para nuestra sorpresa, que la prueba no es exitosa. Como decíamos, tenemos dos asserts. El primero es el del primer caso de prueba que fue exitoso y el segundo corresponde al segundo caso de prueba en donde el resultado obtenido fue 76 en vez de 76,5. Es decir, nuestro procedimiento no está considerando decimales. Esto nos muestra que hay un error en el procedimiento y que la variable donde se calcula el precio descontado seguramente está mal definida como número entero en vez de tener decimales. Aquí vemos también que en caso de que la prueba falle, es decir, que el assert no dé un resultado exitoso, vemos el mensaje que habíamos definido en el caso de error. Esto solo lo vemos cuando el assert falla. En el caso en que el assert sea exitoso, el mensaje no se muestra. Sabiendo que tenemos un problema en la definición de la variable de salida de nuestro procedimiento, vamos a editarlo y vemos que efectivamente la variable había quedado sin definir. La definimos ahora correctamente en base al dominio price. Luego de arreglar la variable, volvemos a ejecutar la prueba y vemos que ahora la misma es exitosa. Para este ejemplo hice un poquito de trampa, porque cuando definimos el test unitario, los tipos de datos de los elementos del SDT se definen con el mismo tipo de dato que los del procedimiento testear, por lo cual, si no hubiera hecho trampa, el resultado del assert hubiera sido un pass, ya que ambos valores hubieran sido enteros y se hubiera comparado 76 contra 76, lo cual hubiera sido exitoso. Si bien esto nos hubiera dado una pista de que había un problema, al mirar el resultado esperado y el resultado obtenido,
No es la idea que uno descubra problemas analizando los resultados de una prueba que da en verde. Pero quería mostrar un ejemplo simple y en realidad este tipo de cosas podrían pasar en la vida real si alguien hubiera cambiado, por equivocación, la variable de salida del procedimiento discount después de que el test ya hubiera estado creado, como fue lo que pasó aquí. Podemos seguir creciendo nuestras pruebas agregando casos de borde. Algo que está bueno de esta forma de testear es que nos facilita sentarnos a pensar sobre los casos. Por ejemplo, está claro que matemáticamente hablando, el 200% de descuento sobre 100 sería menos 100. Ahora bien, ¿es un caso válido en nuestro contexto? ¿Nuestro procedimiento discount debería devolver un valor negativo o de alguna manera indicar un error? Al pensar los casos de prueba, nos surgen estas preguntas que nos ayudan a mejorar la definición de requerimientos y hacer nuestro sistema más robusto. Una vez que terminamos de implementar nuestro procedimiento y nuestras pruebas, y compartimos o integramos nuestro trabajo con el del resto del equipo, es importante notar que las pruebas unitarias, como son objetos de GeneXus, son parte de la base de conocimientos y los vamos a compartir de la misma manera que compartimos otros objetos. En el Test Explorer podemos ver todos los objetos de test definidos sobre nuestra KB, quizás algunos implementados por nosotros u otros por nuestros compañeros, y podemos ejecutarlos todos o una selección de los mismos desde aquí haciendo solo un clic. Si el día de mañana nosotros u otro desarrollador tiene que modificar el procedimiento de discount, va a hacerlo más tranquilo, porque si rompe algo, es decir, si el resultado obtenido para los mismos parámetros de entrada es diferente que el anterior, la prueba va a fallar y se va a detectar el problema de forma temprana. Si bien hemos visto un ejemplo muy básico, podemos testear todo tipo de procedimientos, data providers y business components de esta manera. Podemos realizar tests mucho más complejos, utilizando datos reales de nuestra aplicación, ya sea sobre una base de datos real o simulada, y cubrir la validación de una parte muy importante de nuestra aplicación. Quizás crear el test unitario nos da el mismo trabajo que crear un procedimiento de prueba que imprime los valores en consola, pero tiene la gracia que la verificación la hace el propio test y no nosotros. Los test unitarios deben ser rápidos de ejecutar porque los vamos a querer usar no solo para probar mientras desarrollamos la funcionalidad, sino también vamos a querer repetir todas las pruebas que estén definidas en la KB fácilmente luego de hacer cambios, para ver que no rompimos ninguna otra prueba al implementar nuestra funcionalidad. Es decir, el conjunto de test unitarios que vamos construyendo para cada funcionalidad nos automatizan parte de las pruebas de regresión. Vimos también que al trabajar de esta manera nos ayuda a desarrollar una aplicación más robusta. Si bien con las pruebas unitarias vamos a cubrir una parte importante de la aplicación, no estamos cubriendo ninguna de las interacciones que suceden en pantalla ni los flujos completos de la aplicación. Para esto no tenemos más remedio que ejecutar la aplicación utilizando la interfaz de la misma, es decir, navegando las pantallas de la aplicación como lo haría un usuario. Para automatizar pruebas a nivel de interfaz es que tenemos el objeto UITest o User Interface Test. Estas pruebas son más complejas y llevan más tiempo de implementar y de ejecutar. Por eso la pirámide del testing nos recuerda que la mayoría de las pruebas automatizadas de nuestra aplicación deben ser unitarias, ya que son más rápidas y menos costosas. Luego a nivel de servicios y reservar las pruebas de interfaz solo para aquellos flujos que son críticos en nuestra aplicación. Para saber más acerca de la automatización de pruebas de interfaz, los invito a nuestro wiki. Hemos visto entonces las facilidades de GeneXus para crear y ejecutar pruebas automáticas, lo cual es un elemento clave en un buen proceso de ingeniería.